Buenas tardes. Bueno, tal vez como que tengo que empezar un poco con eso de que soy historiadora y por ende como que voy a ir como agregando tal vez algunas reflexiones respecto a esto, así como del contexto más pedagógico de la escuela, pero en realidad no es mi principal enfoque de investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco cambio, ¿no? Respecto a la primera presentación. Bueno, esto es parte de un proyecto Fondacy que estoy llevando a cabo actualmente y voy a estar en eso hasta el año 2016. Es un proyecto de 3 años que se llama Una historia inconclusa, violencia de género y políticas públicas en Chile 1990 a 2010. Y efectivamente ese es un proyecto donde estoy mirando principalmente 2 grupos, digamos, de mujeres sobrevivientes de la violencia de género. El primer grupo son mujeres sobrevivientes de la violencia de la dictadura y las políticas de reparación orientadas hacia ellas como tal. Y el otro grupo son mujeres sobrevivientes más bien de la violencia, lo que se llama como violencia doméstica, sexual, ¿cierto? Y cuáles han sido las políticas públicas orientadas hacia ellas. Y lo interesante, digamos, del proyecto es que, bueno, se basa en una historia oral y además también es un proyecto nacional, en el sentido de que desde Arica hasta Puerto Montt empezamos ese proceso yéndonos a Concepción, Chillán, Talca y Parral. Y bueno, en enero vamos a viajar más hacia el sur. Entonces eso también es como bien interesante porque le da como una perspectiva más regional, local, pero también, bueno, se eligieron efectivamente estas regiones por su diversidad también étnica y racial, porque creemos que eso también es como una parte importante de lo que queremos trabajar. Entonces, por lo mismo, entonces, el título, ¿no? Más allá del paradigma BIF, que es violencia intrafamiliar, ¿cierto? Por si acaso. Bueno, mirada feminista, interseccional e histórica de la violencia de género en Chile. Bien, justamente hoy es el 25 de noviembre, ¿cierto? Y me imagino que ustedes tal vez manejan que hoy día hay una marcha, es como muy típicamente, ¿cierto? Como llamativo el día respecto justo a la violencia contra la mujer, y tal vez lo que no se sabe tanto es la razón por la cual se eligió este día, y es porque fue el día cuando mataron a las hermanas Mirabal en la República Dominicana. Y también encuentro interesante esto de elegir a 3 mujeres víctimas de violencia política, ¿cierto? Asesinadas, digamos, por su militancia, ¿no? En un grupo de nueva izquierda que estaba intentando derrocar, ¿no? A un dictador. Se eligió ese día como para reconfigurar un poco cómo pensamos esto, la violencia contra la mujer, ¿no? Yo creo que ahí hay algunos estudios, tal vez el más conocidos de Mary Keck y Catherine C. King, que tiene que ver con esta idea de cómo se fue conformando, ¿no? Esto de cómo pensamos violencia contra la mujer propiamente tal como una categoría, porque efectivamente antes de los años 80 pensábamos distintos tipos de violencias, ¿no? Así como violación o tal vez también esto como de un cierto tipo de violencia familiar, pero no se unían esas violencias, ¿cierto? Dentro de un rubro que era esto de violencia contra la mujer propiamente tal. Yo creo que eso es un proceso donde justamente se decide dentro del marco del primer encuentro feminista en Bogotá. Vale decir que actualmente hay el último encuentro, ¿no? Esta misma semana en Lima, en Perú, y este fue el primer encuentro en Bogotá. Se decidió en el 81 como configurar, ¿no? Conmemorar esto del asesinato de las hermanas Mirabal a través de crear este día, ¿no? De la no más violencia contra la mujer, o el día de eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. A veces tiene como ciertos nombres un poco distintos, pero en el fondo es un día para justamente plantear esto de la posibilidad de erradicar, por cierto, este tipo de violencia. Y en Chile, en el contexto nacional, fue más o menos a partir del año 86 cuando se empezó a conmemorar, ¿no? Esta fecha a través de organizaciones feministas propiamente tal. Y bueno, eso también es algo que yo he trabajado en mi tesis doctoral.
que hizo la Universidad de Chile, que tenía que ver con un grupo de mujeres populares de Talca, y es un estudio, digamos, de cómo se fueron surgiendo estas mujeres en un barrio sumamente popular para combatir esta violencia, y cómo ellas fueron como medio pioneras justamente en ese trabajo. Hay algunas imágenes y esto así yo creo que tal vez tampoco un poco como pensando en esto de las normas, ¿no? O sea, tal vez hoy en día, ¿no? En el 2014 es fácil olvidar esto de que efectivamente no fue sino hasta el año 90 cuando realmente se empezaba a plantear jurídicamente esto como un delito, ¿cierto? Esto así como algo que no era parte, digamos, de cualquier relación de pareja, como sí se había pensado, por ejemplo, en los años anteriores, ¿no? O sea, de hecho, en los años, qué sé yo, la mayoría del siglo XX fue considerado bastante normal que el hombre tenía el derecho a corregir a su mujer, ¿cierto? Y que dentro de, ¿no? O sea, que por supuesto no podía, digamos, llegar a una violencia necesariamente extrema, pero sí tenía ese derecho a castigar y corregir tanto a la mujer como a sus hijos, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que ha habido realmente un cambio importante de paradigma. Si pensamos que actualmente, incluso así como dentro de la política, ¿no? O sea, ciertos partidos de derecha que para la primera ley de violencia 94 tenían algunas cosas que decir, que era poco menos que no querían hablar de esta ley porque iba a promover la separación de las familias, ¿cierto? Iba a promover el divorcio. Hoy en día esos mismos partidos en general son bastante pro, ¿cierto? La idea de legislar a favor de las mujeres, proteger a las familias, como que ya hay un rechazo hacia esta violencia que no tiene un color político necesariamente tal, aunque si entramos ahí a pensar en cómo se configura, ¿no? Así, la manera en que se piensa esa violencia, la manera en que se ofrecen ciertos servicios, la manera en que... No, ahí por supuesto que hay todavía grandes diferencias, pero hoy en día es muy poco probable que van a encontrar personas que van a justificar ese tipo de violencia como sí se hacía, ¿no? En el pasado. A ver, hablando un poco más como de lo institucional, por supuesto que en general en Chile la gran mayoría así como de las... de los avances así en términos de leyes, ¿no? Ciertos programas estatales vienen a través de CERNAM, el Servicio Nacional de la Mujer, que efectivamente yo diría que en primera instancia, para la primera ley de violencia intrafamiliar, por ejemplo, del 94, obviamente eso fue una respuesta, ¿cierto?, a muchísimos años de activismo por parte de mujeres feministas que siempre estaban poniendo este tema, ¿cierto?, que estaban luchando para que efectivamente hubiese algún tipo de ley concreta así para trabajar esta violencia. Y podríamos decir que en todo ese proceso, y no quiero entrar en mucho detalle, aunque sí es algo que he trabajado en otras instancias, podríamos decir que al final igual hubo como una cierta reconfiguración, ¿cierto?, hacia violencia intrafamiliar, ¿no? Porque eso es un cambio desde el concepto de violencia contra la mujer o incluso algo como violencia doméstica, así esta idea ya de cómo cambiar un poco el enfoque hacia familia, ¿no? Y eso significa que efectivamente desde sus inicios esto es una ley que no solamente habla de la violencia desde una perspectiva de género, ¿no? Porque efectivamente también se habla, por ejemplo, de violencias intrageneracionales o, por ejemplo, entre diversos miembros como de la familia. Entonces no tiene de por sí en primera instancia como una perspectiva de género, aunque podríamos decir que a partir del año 2000 se va a ir integrando cada vez más una cierta perspectiva como ya más de género dentro de esa tipificación y de hecho hubo como algunos avances ejemplificados también esto de la segunda ley, ¿no? Porque hubo como una, dentro de muy poco después de pasar la primera ley, hubo esta reflexión, ¿no?, por parte de mucha la gente involucrada, que la primera ley fue bastante deficiente, ¿no? Y fue deficiente porque en general la primera ley promovía por sobre todo la conciliación familiar, ¿no? O sea, la idea de que efectivamente lo que se buscaba hacer era encontrar una manera armoniosa de solucionar, ¿cierto?, este problema
pero sin necesariamente entregarle herramientas ni a los tribunales, ¿cierto? Ni a las partes como para hacer eso. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Significaba que no hubo sentencias o no hubo condenas reales, ¿cierto? No se pensaba en el BIF como ni siquiera un delito propiamente tal, sino que más bien se favorecía esto de la conciliación a través de multas, esto de suspender, ¿cierto? Conciliar. Y efectivamente, en general, muchas mujeres llegaron a la conclusión de que esta ley no servía, ¿cierto? Para nada, hubo bastante crítica y podríamos decir que eso iba también en conjunto también con el auge también del concepto de femicidio, ¿no? Que efectivamente a partir más o menos de fines del siglo XX, como se empezaba ya a reconocer esto de las falencias de la ley como efectivamente una razón por la cual hubo mujeres que estaban muriendo, ¿no? Y hubo algunos casos como muy conocidos, en el caso de Talca, ¿cierto? Esta región que ya les mencioné que había trabajado, hubo una mujer que fue quemada por su pareja y posteriormente no le pasó nada a él. Y creo que eso fue un caso, ¿cierto?, que para muchas personas como la injusticia, ¿no?, de la situación, donde efectivamente digamos que no hubo así, la ley no servía, esto así de sentir que no se tomaba en serio. Entonces cada vez más ese caso se iban acumulando y al final entonces esto de pasar la segunda ley de violencia intrafamiliar, lo cual también ha tenido su crítica, no es un proceso, ¿no? Yo creo que ya actualmente, de hecho, estaba hablando con algunas colegas que ya se está planteando tal vez una ley más de violencia de género para el futuro, se ha planteado, se está pensando, ¿no? A ver, en conjunto con eso también es importante reconocer que hubo una serie de cambios importantes en términos jurídicos, en términos de cómo se veía este tipo de delito, ¿no? Y podemos citar la reforma procesal penal, la creación de tribunales de familia, ¿cierto?, en conjunto con la ley de divorcio, que evidentemente también tiene un rol que jugar aquí. Y además también ya, como decía, esto de pensar femicidio específicamente a través de la ley de femicidio, que buscaba endurecer las penas, ¿cierto?, y crear un registro de femicidios en un país. Entonces, bueno, esto es la ley actual de BIF. Creo que tal vez, y esto es algo como importante porque voy a volver un poco a tocar el tema, creo que es importante esto de pensar un poco cómo se puede interpretar esta ley. Efectivamente, en general tiene que ver con esto, ¿no?, de pensar una pareja duradera, ¿cierto?, matrimonio, convivencia o esto de tener un hijo en común, como la base así de pensar estas relaciones que podrían entrar a la violencia intrafamiliar, ¿no? Y voy a volver un poco a eso más adelante. No obstante, también, como decía, también puede tener que ver con esto de relaciones, por ejemplo, entre un hijo y un adulto mayor. Lamentablemente también conocemos muchos casos, por ejemplo, de abuso hacia abuelos y abuelas, ¿cierto? Ese tipo de violencia que también ocurre. Y todo eso entonces cabe dentro de esto de BIF. Y esto es como más o menos un poco en términos de línea de tiempo, cómo se fue avanzando en términos de este tema, y ahí es donde como podemos centrar un poco en esto de efectivamente cuáles son los servicios también que ofrece el Estado, ¿no? Y que son principalmente dos, que son centros de la mujer y casa acogida, pero donde también podemos agregar esto de los nuevos centros de hombres. Y además algo que fue muy reciente, que son algunos centros también que tienen que ver con violencia sexual. Pero yo creo que lo que quería mostrar con esto es que efectivamente a partir del cambio de siglo realmente han habido cada vez más servicios estatales ofrecidos, ¿cierto? Entrando a llenar un vacío que realmente fue muy angustiante para muchas mujeres, ¿no? O sea, durante los años 90 efectivamente existía esta ley, bueno, a partir del 94, pero por ejemplo Cernam mismo no podía proveerle servicio. Entonces, por ejemplo, muchas mujeres irían a
el OIRS o lo que en ese entonces se llamaban CIDEMS, y como que no hubo ninguna posibilidad de ahí mismo atenderla, sino que hubo derivaciones en muchos casos a grupos feministas, grupos de mujeres que eran locales, ¿no? Pero en realidad si pensamos en como el gran número de mujeres, ¿cierto?, que buscan estos servicios, evidentemente hubo muchas que no podían encontrar ningún tipo de solución dentro de ese sistema. Entonces, en ese sentido realmente había un giro importante ahí, y creo que efectivamente también ese giro tiene mucho que ver además como con esto de, en particular, el gobierno de Bachelet de protección social, ¿no? O sea, allí también hubo como un aumento muy importante en términos de esto de centros de la mujer, y además también la creación de las casas acogidas, ¿no? A ver, estas son algunas estadísticas. Creo que tal vez lo interesante ahí es que justamente, claro, o sea, todo lo que es el estudio, las encuestas, también había todo un proceso de aprendizaje ahí también, ¿cierto? Donde CERNAM en general hace estas encuestas en conjunto a veces con universidades o, por ejemplo, ciertos lugares así de como think tanks, ¿no? Así como feministas. Y vale decir que efectivamente se ha ido como de alguna manera intentando perfeccionar un poco, ¿no?, la estadística que hay, y intentando llegar a alguna... yo creo que hay dentro de CERNAM y en general dentro como las lógicas así de los gobiernos, tanto de concertación o no de mayoría como durante el gobierno de Piñera, hay muchos de estos los números, ¿no? Como que algo como cuantitativo importante que respalda estos programas. Eso es algo que también he hablado o intentado como problematizar un poco en algunas publicaciones, porque justamente esto del problema de violencia de género es como que no es algo que tú vas a poder, no es como egreso como de una clínica, como que esta persona ingresó enferma y se solucionó el problema y ya está bien, ¿no? O sea, en realidad estos son servicios que son de larga duración, que es muy difícil así efectivamente decir si hubo o no hubo algún tipo de éxito no duradero, donde además también estamos hablando de cambios socioculturales que son muy lentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo he cuestionado un poco esta idea como de costo-beneficio, esta idea como que la estadística que nos demuestra, porque a veces no se utiliza de la mejor manera. No obstante, evidentemente está bien también poder contar con estadística que demuestra efectivamente la seriedad del problema, ¿no? Bueno, estas son denuncias por VIF, y vale decir que tal vez lo interesante aquí también es que, a ver, en los últimos años a veces como que se ha hablado un poco de esto, como que, no, pero también hay mujeres que son tan violentas como los hombres. No sé si ustedes han visto artículos o han escuchado ese tipo de cosas. Yo creo que está claro que proporcionalmente no es así, no es igual, ¿no? O sea, efectivamente aquí, entonces un porcentaje de mujeres, así es como yo separaría así esta estadística, donde empezamos con un 90%, terminamos con por ahí 78%. No obstante, es importante tomar en cuenta que se separa la figura de ancianas y niñas de la categoría de mujeres. Entonces, eso también significa que en realidad esto debe ser aún más, pero como base tenemos que pensar que casi 80% son mujeres, entonces es como cuidado, ¿no? Porque a veces también como que se ocupan así como, o se empiezan los medios de comunicación, por ejemplo, a promover una idea que no es tal, ¿no? O sea, que... Bueno, estos son los números de femicidios, y aquí también respecto a los números o la estadística a veces ha habido algo de controversia. En el caso de femicidio, la controversia venía con algunas palabras de Carolina Schmidt, ¿cierto?, la anterior ministra de CERNAM durante el gobierno de Piñera, que en algún momento como que promovía esta idea de que los números de femicidios se habían ido cayendo solamente por lo que había hecho Piñera durante su gobierno, lo cual obviamente muchas mujeres de inmediato, ¿no?, así como que realmente encontraban que era mucho, y efectivamente
y creo que es evidente que eso responde a políticas públicas de larga duración, ¿cierto? En particular esto, la casa acogida, ¿no? Porque es bien sabido que cuando la mujer está como en más peligro es justamente después de poner la denuncia, ¿no? O sea, ahí es cuando más podría enfrentar consecuencias serias, así por eso de haber denunciado justamente al hombre agresor. Y por tanto, entonces, esto de tener fiscalía que puede derivar a una mujer a una casa acogida que es segura, significa que de alguna manera hay una mayor protección, ¿no? Y yo creo que la casa acogida en primera instancia se concibieron así y yo creo que actualmente la definición de como de alto riesgo tal vez como que se abre, ¿no? Porque a veces como que también hay mujeres que no tienen a dónde ir y tal vez no están en un riesgo inmanente, pero igual van. Pero en todo caso yo creo que eso es un factor a tomar en consideración. No obstante, claro, hay variaciones, ¿cierto? Si pensamos, de hecho, entre el 2012 y el 2013 hubo un aumento, ¿no? Entre 34 y 40, entonces la verdad es que si pensamos en esto entre el 2007, donde hubo el mayor número, 62, sí ha habido como una caída, pero en realidad tampoco es tan drástica y obviamente igual son números preocupantes, ¿no? De todas maneras. Vale recordar también que estos son números según CERNAM y hay grupos feministas que contabilizan de otra manera los femicidios también, ¿no? Estos son números, CERNAM solamente cuenta femicidios dentro de una relación de pareja íntima, mientras también hay otros grupos que piensan femicidio de una manera como mucho más abierta. Bueno, como les decía, si pensamos en esto de los servicios disponibles, evidentemente hubo un gran cambio a partir del primer gobierno de Michelle Bachelet. Bueno, ahí saqué una cita de La Nación, donde efectivamente yo creo que hubo un apoyo explícito hacia esta idea de apoyar a las mujeres y proteger tanto a ellas como también a sus hijos. Y creo que eso iba en conjunto también con, por ejemplo, esto de jardín infantil, o sea, esta idea efectivamente como de proteger ciertos segmentos de la población que eran más vulnerables. Entonces ahí hay algunos números, por cierto, así respecto a esto de la casa acogida y los centros de la mujer, donde a partir del 2005 ya hay un aumento muy importante. Probablemente vamos a ver que, porque esto terminó en el 2012, no tuve tiempo para actualizar, pero efectivamente probablemente ya hemos pasado la barrera de los 100 centros de la mujer y la casa acogida que están por ahí en 24, ¿no? Creo que de todas maneras esto se ve de una manera, se piensa esto de manera positiva, ¿cierto? Significa que han habido mucho más centros la mujer por región, donde las regiones ya tienen múltiples centros, no solamente ahí como en la capital, ¿cierto? Sino que también hacia el interior. Y la casa acogida, la verdad es que es bien interesante porque algo que también en un estudio que hice con una colega socióloga, la María José Azócar, pedimos por ley de transparencia los datos respecto a la casa acogida. Y la verdad es que tal vez las casas como no se utilizan tanto como se podría pensar. Yo creo que a veces se escuchan cosas como más políticas, como necesitamos 100 casas de acogida más porque hay mujeres que no pueden llegar. Y la verdad es que las mujeres que están dentro de CERNAM y conocen bien las casas dicen que en realidad tal vez no es tan necesario, que se podría tal vez como mejor orientar esas platas hacia más centros o como otros tipos, por ejemplo, prevención, donde hay muy poco. Pero yo creo que políticamente es como muy correcto, así como siempre pedir más, ¿cierto? Siempre tener más. Pero tal vez la necesidad no es tal. A ver, a la misma vez también se crearon esto de los centros del hombre. Creo que esto en el momento tal vez tenía también como su crítica porque la implementación no fue del todo tan bien. O sea, a veces, por ejemplo, los centros del hombre estaban en el mismo lugar que el centro de la mujer y eso evidentemente no puede ser, ¿no? O sea, no
pueden llevar parejas que de por sí tienen un historial de violencia a atenderse en el mismo lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, como, claro, sí he tenido que ir trabajando un poco mejor eso de la implementación. Estos son servicios que se dirigen a hombres mayores de 18 años que ejercieron violencia contra sus parejas o exparejas mujeres. Los hombres pueden llegar por su propia voluntad o son derivados del sistema judicial. No obstante, esto no es una alternativa a la sentencia, es más bien complementario, ¿no? Existen programas en otros países donde sí son más alternativa a la sentencia. Bueno, actualmente existen 15 centros de este tipo a lo largo de Chile. Cada centro atiende aproximadamente 65 hombres al año. El modelo de tratamiento es como psicosocial, o sea, a través de un psicólogo, trabajador social, y esta idea de terapias grupales principalmente, ¿no? O sea, donde entre los hombres son pequeños grupos como de 15 hombres, hay como un moderador también hombre, donde se va efectivamente a ir trabajando ciertas temáticas. Ahora, me interesa mucho esto, todavía no he visto como estudios o datos respecto a este programa y ojalá que luego CERNAM lance algún estudio o algo respecto a eso, porque la verdad es que es algo bastante nuevo y no tan conocido, diría yo. Bueno, yo creo que eso también nos lleva un poco hacia cuáles son los sujetos que quedan un poco fuera de estos servicios, ¿no? Y esto es algo que he trabajado en esto de mis entrevistas, por ejemplo, con mujeres tanto que trabajan en CERNAM, como también mujeres sobrevivientes a la violencia o mujeres feministas. Y efectivamente, como una de las grandes críticas tiene que ver con esto de que en general cuando se piensa VIV se piensa en una pareja hetero, ¿cierto? Donde efectivamente además ambos miembros de esta pareja son cisgénero, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con eso? Que no estamos hablando ni de mujeres ni hombres trans, ¿no? Entonces, en ese sentido, claramente hay ciertos sujetos que van a quedar fuera, que precisamente estamos hablando de la comunidad LGBTQ. No obstante, también puede tener que ver con la naturaleza de la relación también, porque en general estas relaciones tienen que ser duraderas. Como mencionaba antes, estamos hablando de convivientes, matrimonios, ¿cierto? Padres de un hijo o hija en común. Entonces, evidentemente allí también hay todo un tema respecto a esto de los pololeos, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí con relaciones que son un poco más informales, en particular dentro de parejas más jóvenes? Yo creo que ahí efectivamente hay un cierto tipo de vacío o donde es muy difícil encontrar los servicios más apropiados. Yo creo que eso yo veo, por ejemplo, en la universidad en particular como algo problemático, ¿no? O sea, me imagino que incluso para menores de edad, por ejemplo, personas en el colegio sería aún peor, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que no hay o no se ha pensado mucho eso de qué pasa con esas parejas que no son tan formales, pero donde igual hay algún vínculo afectivo que asemeja un poco a esto, ¿no? Del control y el poder así dentro de una relación de pareja, ¿no? Y evidentemente, como el otro tipo de pareja, como decía antes, también son estas parejas que serían no heterosexuales o también donde uno o ambos miembros de la pareja no son cisgénero. A ver, yo creo que ahí es como bien interesante porque de hecho, y ahí puse esta imagen, también cómo se interpreta la ley y cómo se puede aplicar la ley no está del todo siempre tan consistente, ¿no? Yo diría que sí he leído de casos, por ejemplo, donde se ha llevado adelante una demanda por VIV, por ejemplo, en una pareja donde hubo una mujer trans como dentro de la pareja, y también este es un caso de una pareja de mujeres lesbianas donde el mismo fiscal señala claramente esto es un delito de femicidio y donde esto se tipifica como violencia intrafamiliar, ¿no? Ahora, cuando justo así como estaba preparando esto y estaba pensando un poco esto de la presentación, una amiga que de Rompiendo el Silencio, que es un grupo así como lésbico bien importante, ella me pasó este dato de esto lo que recién pasó y justo me comentó que su grupo había hablado un poco con Fiscalía respecto a casos de parejas lesbianas donde hay casos de violencia intrafamiliar, pero no, hasta ahora no han habido estudios como que qué pasa con esos casos, ¿no? O sea, en el fondo como que prosperan, llegan a algún tipo de sentencia, o sea,
cuando yo hablé, mi percepción, cuando yo he hablado con personas de CERNAM, es como que esas personas no entran en las casas acogidas o no se atienden dentro de los centros de la mujer, o donde es como complicado atenderlas, ¿no? Porque efectivamente todos los servicios se giran en torno a esto de la pareja hetero. Entonces, en ese sentido lo que voy es que yo creo que esto es un área de estudio que me parece muy interesante. Y si fuese complicado para, por ejemplo, mujeres trans o mujeres lesbianas respecto a esto, sería aún más complicado, creo yo, para parejas de hombres gay, ¿no? Porque es como, ahí se queda totalmente fuera, porque todos los servicios son para mujeres, ¿no? O sea, no hay, o sea, esto incluso los centros del hombre, igual, ustedes vieron eso, ¿no? Decía de parejas de mujeres, ¿no? Eso está dentro, así, digamos, del mandato de los centros del hombre. Entonces, ¿qué pasa si tu pareja no era hombre? O sea, no era mujer. Entonces, yo creo que ahí es como bastante que podríamos estudiar y pensar. Yo creo que es como un vacío que existe, que es bien importante. A ver, yo creo que otro aspecto como que sería bueno plantear y pensar es también esto de cómo jurídicamente se separa esto de violencia intrafamiliar de específicamente la violencia sexual, ¿no? O sea, cómo se piensa esta violencia como dentro de la familia o el espacio de la familia versus esto como de violencias sexuales que pueden ocurrir fuera del espacio de la familia. Yo creo que en general estos son servicios que son muy, que hasta ahora no son tan, digamos, comprensivos o tan así como en realidad trabajados como BIF. Y eso, bueno, aunque hayan miles de víctimas, ¿cierto?, de estos delitos sexuales, esto tiene que ver también con el hecho, creo que es interesante que CERNAM solo muy recientemente se ha metido más en este tema, y donde históricamente las personas que más se encargaban era el servicio médico legal, ¿cierto?, y también carabineros o PDI. Entonces, como parte de esto de ciertos beneficios psicosociales, por ejemplo, es a través de CABAS, que es un servicio, ¿cierto?, Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales, que es de la PDI, pero solamente en Santiago, y no se reproduce fuera de Santiago, ¿no? No obstante, yo creo que igual es bueno recordar que hay miles de víctimas, ¿cierto?, de este tipo de violencia, y que ahí estamos entrando también en un espacio que sería mejor como problematizar y pensar. Yo creo que también ahí podemos pensar, por ejemplo, en lo difícil de tratar casos, por ejemplo, de qué pasa con una violación y después un embarazo no deseado, ¿cierto? Ahí podemos pensar en falta de acceso a la contracepción de emergencia y también la falta de acceso a aborto, ¿no? Yo creo que eso también es como que nos lleva hacia como esas preguntas como dentro de esto de la violencia sexual. A ver, eso sí que, como decía, CERNAM muy recientemente ha entrado a trabajar un poco más esta temática, y eso es a través del Centro de Detención Reparatoria a Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales, o CBS Mujeres. Esto me parece que se crearon recién este año, ¿no? O sea, como de repente vi uno en Concepción, ahí está esta información en la página web, pero como que no se habló, yo no vi como ningún tipo de información o anuncio. Y me parece que es más como plan piloto, porque de hecho solamente hay 3 centros, hay uno en Santiago, otro en Valparaíso y uno en Concepción, ¿no? Y estos son centros que son de orientación, psicoterapia, acompañamiento jurídico para mujeres víctimas de agresiones sexuales, y lo interesante es que pueden ser casos tanto vigentes como prescritos, ¿no? O sea, no depende de eso de tener un caso abierto dentro de ese tema jurídico, lo cual es muy importante evidentemente, porque en muchos casos si han pasado muchos años ya no tienen la posibilidad de llegar a algún tipo de sentencia, ¿no? Y eso también que abarca tanto la violencia dentro de la familia como también fuera, ¿no? Entonces eso también agrega como una variable importante, creo yo, en términos de servicios. Yo creo que aquí también podemos pensar un poco en qué pasa con sujetos que tal vez como que no, o podrían tener más problemas, digamos, con ser atendidas. Pienso, por ejemplo, en mujeres que ejercen un trabajo sexual. Eso es como muy típicamente un área de muchísima violencia sexual, y donde generalmente no se habla o no se trabaja bien, sino que más bien se criminaliza, ¿no? Probablemente tal.
Y por supuesto ahí también mujeres trans que ejercen el comercio sexual. Y también podemos pensar en esto así como de cierto tipo de violaciones que ocurren dentro de relaciones, que a veces se refieren como date rape, eso es el término en inglés, ¿no? Así de pensar en eso, de situaciones incluso donde se introducen drogas dentro del copete, ciertas cosas donde posteriormente es muy difícil como probar efectivamente que si ocurrió o no ocurrió, ¿no? Yo creo que ahí también podemos pensar en esto de las universidades, ¿no? Yo creo que efectivamente si pensamos en violencia sexual, dentro del contexto universitario hay re poco. Y además incluso ni siquiera hay ni encuestas, es muy silenciado. O sea, es un tema que yo creo que realmente deberíamos trabajar muchísimo más. Bueno, para ir un poco cerrando, yo creo que otros dos temas que me preocupan y que tienen que ver con esto de ir como pensando un poco esto de las políticas públicas, tiene que ver también en la manera en que se proveen servicios, esto de que generalmente es un servicio más bien donde trabajan más bien profesionales, ya están fuera las mujeres populares o monitoras o grupos feministas que llevaban muchos años trabajando esto en los años 80, generalmente ya no pueden entrar a trabajar en ese centro CERNAM o es mucho más complicado. Y eso también significa en general que no hay un contexto tan local, y yo creo que también esto de la idea de que todos los servicios desde CERNAM se implementen desde el centro hacia las otras partes de Chile, como si no hubiesen diferencias regionales, ¿no? Entonces, ahí por supuesto yo creo que tenemos que tomar en cuenta que este debe ser un problema intercultural en el sentido de que si hay un centro de la mujer o una casa acogida que está en un territorio mapuche, entonces evidentemente se debería tomar en cuenta más, ¿cierto?, las redes de poder local, cosmovisiones indígenas, ¿cierto?, y todo eso para pensar soluciones respecto a esto, ¿no? Y actualmente no ocurre así, ¿no? Entonces, además tenemos que tomar en cuenta, y esto creo que es bien complicado, que en ciertas zonas, en particular esto como del sur, puede haber mucha reticencia a la hora de mirar hacia el Estado como para una solución, cuando en realidad se siente una violencia total desde el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí respecto a ese tipo de situación donde incluso una mujer de la región del Biobío, así de CERNAM, me dijo, mira, creamos un centro de la mujer, pero las mujeres mapuche no querían ir a ese centro porque están totalmente en contra así de lo que está haciendo el Estado de Chile en esa región. Entonces, es como que tenemos que tomar en cuenta también los contextos regionales, comunitarios y interculturales, ¿no? Yo creo que ahí también creo que es bien importante que en general que estos sean programas que tengan una perspectiva feminista. Yo creo que eso también falta, aunque haya a veces enfoque de género, no siempre es tan, ni siquiera tan así. Vale recordar que CERNAM regional en general a veces es más como un juego político de cómo se va poniendo como la jefa de CERNAM regional y no tanto así como su real interés, digamos, en las temáticas. Eso también puede crear bastantes problemas. Yo creo que en general, y como para ir cerrando, yo creo que otro vacío que me gustaría ir como también trabajando y que recién se ha empezado a trabajar también es como pensar también la violencia de género en relación a la dictadura o la violencia del pasado también, ¿no? No sé si ustedes han seguido un poco este tema, pero efectivamente las mujeres de Casa Tortura Venda Sexy han apelado a CERNAM justamente para que patrocinen sus casos por tortura sexual y por violencia sexual, como el CERNAM efectivamente patrocina casos no de violencia intrafamiliar. Y hasta ahora jurídicamente ha sido muy complicado, ¿no? CERNAM ha dicho que tiene como la buena disposición, pero como que no existen como los mecanismos para hacer eso, pero de todas maneras yo creo que abrir la posibilidad de pensar la violencia de género propiamente tal, ¿cierto?, en vez de solamente concentrarse en la violencia intrafamiliar, igual le daría como una coherencia mucho más poderosa, ¿cierto?, a todos estos servicios estatales y estas políticas públicas, ¿no? Entonces yo creo que, claro, como historiadora, yo propongo un poco desde fuera, ¿cierto?, desde la academia, pero yo creo que todos estos vacíos o estas posibilidades igual mejorarían, por supuesto, los servicios para sobrevivientes de la violencia de género en Chile. Gracias.